Hebreos 1 en el versículo 1. Eso. Dice la palabra. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí vamos a llegar. Qué hermoso versículo para exaltar a nuestro Mesías. Amén. Si algo podemos afirmar o corroborar nosotros, es que por medio de las Escrituras, nuestro Padre, nuestro Creador, siempre ha deseado hablar con sus hijos y decirle al mundo entero que hay un evangelio, y Él lo hace a través de la Escritura, a través de la Biblia. Amén. Entonces, vea lo que dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Estas palabras en ese fragmento de ese versículo que contiene esas muchas veces que habló nuestro Padre, es que la idea principal del Padre, de Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está en esta escritura, todas las cosas, es la revelación de nuestro Mesías y la revelación del plan en el cual nosotros, tanto usted como yo, íbamos a ser rescatados. Oiga qué hermoso. Entonces, estas palabras contienen ese mensaje del Padre y tienen idea principal. La idea principal siempre va a ser nuestro Mesías, Jesús. A mí me gusta en hebreo, que significa salvación, es Yeshua. Entonces, nuestro Mesías, no solamente cuando Él ya está en la tierra, Él no solamente es un mensajero, ¿verdad? Él es la palabra del Padre viva. Vea lo que dice la Escritura. La palabra a mí me dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso está en Juan 1:14, por si lo quiere apuntar. Nuestro Mesías fue el verbo que fue hecho carne, y vea lo que dice la palabra, habitó. E inclusive en el Nuevo Testamento usted puede buscar esa palabra, habitó. El original en el griego, propiamente lo que dice es que Él hizo una tienda y se vino a vivir con nosotros. Oiga qué hermoso. No es que Él pasó nada más y vino, hizo su ministerio y se fue. No, dice la palabra que Él vino a habitar. Eso es tabernáculo en el hebreo. Dice que es una tienda en el griego. Vea qué hermoso. Y dice la palabra que Él habitó entre nosotros. Por eso muchas veces, si usted ha escuchado Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es la esencia, como dice Hebreos. Ahí en Hebreos 1, vea lo que dice la palabra, qué hermoso. Versículo 3, Hebreos 1:3. Él siendo, ¿quién? El Mesías. Es el resplandor de la gloria del Padre Creador. Es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué hermoso. Cuando nosotros vemos y entendemos que el Mesías y el Padre ha querido hablar con nosotros, Emmanuel, por eso envió a su propio Hijo. También el Mesías representa el sacrificio perfecto. Ese sacrificio que se necesitaba desde el jardín debido al pecado de Adán y Eva. Ese sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la parte. Él vino a decirnos a usted y a mí, yo vengo y muero por ustedes. Yo soy el sacrificio perfecto. Y el Padre, en medio de estas cosas, lo que se necesitaba restaurar era la relación entre nosotros y el Padre eterno. Y por eso vino su Hijo. En medio de estas cosas, vea lo que dice el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Qué
qué hermoso es poder agradecerle a Él. Gracias por purificarnos, porque nosotros no podíamos. Gracias por apartarnos. Gracias por santificarnos. Y el Padre lo constituye, oiga muy bien, Él es heredero ¿de qué? De todo. Y Él es el resplandor de la gloria del Padre. Por eso Él decía, ustedes piden ver al Padre, véanme a mí. Ahí está el Mesías, ¿ah? Qué hermoso. Pero dice la palabra, habiendo hablado, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Ahora, ¿cómo el Señor habló? ¿Cómo el Padre Creador habló en tiempos pasados? Muchas veces y de muchas maneras. Vamos a ver qué interesante esto, porque digamos a Moisés se le aparece a través, y él dice, en una zarza que está encendida, está la zarza, y es el propio Padre, y le está hablando a Moisés. Eso está en Éxodo 3. Entonces, muchos creen que el propósito, cuando se aparece la zarza, era, vamos a liberar a Israel nada más. Israel está de esclavo en Egipto, ya llevaban 400 años, llevaban muchos de esos 400 años en esclavitud, vamos a liberar a Egipto. Eso era parte del propósito. Eso solamente era una parte. Vea qué hermoso. Israel fue escogido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que se conoce como Antiguo Testamento, dice, para hacer luz para las naciones y llevar un mensaje del Padre Eterno. Ellos vienen saliendo de esclavitud y el Padre les dice, ustedes van a hacer luz para las naciones. Y esa era una parte de lo que tenía el propósito. Entonces ellos están saliendo de la esclavitud de 400 años que están en Egipto y el Padre los llama a su luz admirable, ahora para llevar un mensaje. Entonces, vea qué importante, porque ese mensaje que se le da a Israel incluía un sistema sacrificial, el cual Moisés lo escribe. Tenían que hacer ciertos sacrificios, ciertas cosas. Se puede decir que ese plan de salvación fue codificado. Hay una palabra que usa Pablo en el Nuevo Testamento que él dice que esto es sombra de cosas. Entonces, y estaba establecido todas estas cosas que Israel se le había revelado en una parte hasta la propia venida del Mesías. Y el Mesías viene. El Padre le dice a Israel, te saco de Egipto, de la esclavitud, te hago escogido, apartado, ahora vas a ser una luz para las demás naciones. Yo no sé si usted ha escuchado eso. La parte es, no fue un error ni algo sin propósito. Cuando a veces leemos el Antiguo Testamento, vemos todos sus sacrificios y vemos aquello, uno lo otro, usted dice, ¿qué es todas estas cosas? ¿Nunca le ha pasado? Lo que pasa es que todos estos sacrificios y todo lo que estaba escrito del Antiguo Testamento apuntaba a un solo propósito, y era revelar a su momento adecuado al que iba a ser el Salvador suyo y mi Salvador, que se llama Jesucristo, Jesús, Yeshua. Todo, vea lo que dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso está en Efesios 1:7. En quien tenemos esa redención. Cuando el Mesías vino, cumplió la palabra escrita. Todo lo que está aquí, todos esos sacrificios, todo Él lo cumplió. Lo que pasa es, nos abrió un camino ese sacrificio, a usted y a mí, para tener una relación directa con el Padre. Y gracias a ese sacrificio y a esa resurrección, usted y yo nos podemos llamar ser hijos, herederos, coherederos, oiga muy bien, de lo que es la resurrección que vamos a tener, y que vamos, si Él en su gracia nos va a dar la bendición de inclusive de gobernar con Él, para empezar en el propósito que así lo tiene establecido la Escritura, para empezar 1000 años. Éramos esclavos, igual que Israel, y nos llaman aquí y dicen, no, ahora usted viene para acá. Estábamos en tinieblas, ahora nos dice, usted va a ser luz, usted va a llevar un mensaje. Y además de eso, promesas. Mi hermano, qué hermoso es esto.
Y qué hermoso es poder entender que todos esos sacrificios y todas esas cosas, cada una de ellas, si viera lo que es hacer un estudio completo de todo lo que es el tabernáculo, inclusive las mesas que estaban en el tabernáculo, todo lo que estaba ahí, todo apuntaba ¿a quién? A nuestro Salvador, a nuestro Mesías. Entonces, aquellos sacrificios en el tabernáculo, los utensilios, el mismo tabernáculo, los mandamientos, las instrucciones, todo apuntaba al Mesías. Todo decía Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ahora, vea lo que dice la palabra, vea lo que le dice el Padre Eterno a Israel a su tiempo. Aquí hay más, aquí hay campito, por aquello y allá también. Oiga lo que dice la palabra: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Oiga lo que dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Antiguo Testamento. Israel tenía que modelar, ahora sí en el pacto, tenía que modelar todos esos sacrificios, todos esos mandamientos, todas esas instrucciones, y ellos, con lo que ellos hacían, iban a hacer luz para otras naciones. Isaías me lo dice, oiga muy bien, Isaías 42:6 dice eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si quiere, vamos a Deuteronomio, capítulo 4, Antiguo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio 4, y vamos a ver esos estatutos, esos decretos que dan y que le daban a Israel, y qué era la razón por la cual cada uno de ellos estaban ahí. Deuteronomio 4, amén. Sí lo tenemos. Deuteronomio 4, a lo que dice el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ni siquiera habían entrado a la tierra prometida. Ve lo que dice el versículo 6. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta será vuestra, ¿qué? Sabiduría, y vuestra, ¿qué? Inteligencia ante los ojos ¿de quién? De los pueblos. Resulta ser que el plan que tenía el Padre con Israel era que ellos hicieran todos esos sacrificios, que ellos siguieran todas esas ordenanzas, que siguieran todos esos estatutos, y oiga lo que produce seguir esos mandamientos. Esta será, versículo 6, guardarlos pues y ponerlos ¿por qué? Por obra, para que esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Simplemente el hecho de obedecer los mandamientos, de obedecer todo lo que estaba escrito ahí en el Antiguo Testamento, todas estas cosas, iba a traer sabiduría e inteligencia a Israel. Pero no solamente eso, iba a provocar que las demás naciones dijeran ellos son sabios, inteligentes por los mandamientos que tienen. Es increíble que hoy en día, usted oye el término, bueno, ese término, ¿quién no se lo sabe ahora? ¿Cuarentena? ¿Quién no sabe eso, verdad? Esos términos establecidos en la palabra, si usted ve un montón de cosas que dice la Escritura, a Israel se le reveló un montón de cosas, inclusive hasta médicas, que es algo que los mismos médicos dicen, ¿cómo puede ser? Los mismos gente que estudia solamente historia, que no conoce de Dios, ¿cómo puede ser que haya sido un Dios tan sabio? Y esta gente sabía de tantas cosas, y dice, hay una parte que habla, digamos, inclusive de los utensilios donde se guardaba la comida. Y si a esos utensilios le tenía un tipo de moho de algo, lo dice diferente en ciertas versiones, ese elemento tenía que ser destruido. ¿Por qué? Porque los elementos que tenían ellos, los utensilios, resulta ser que si yo tenía esto con moho y lo ponía a la par de esta botella, ¿qué le iba a pasar? A esta botella se le iba a pasar el moho, y al otro se le iba a pasar el moho, pero no lo dice. Y era un estatuto, era algo que ellos estaban aprendiendo, y simplemente el hacerlo y obedecerlo traía salud a la propia casa. En ese caso era el propio tabernáculo, porque ellos iban camino a la tierra prometida. Es increíble, cosas de la piel, ahí están.
Un montón de cosas está ahí. Y entonces el propósito, oiga lo que dice el versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría, vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y todavía, en el 2025, hace cuántos miles de años atrás, mucha gente diciendo, qué increíble que Israel haya tenido un Dios tan sabio, un creador tan sabio que le haya dado instrucciones inclusive para cosas médicas. Pero todas estas cosas apuntaban a alguien. Todos esos estatutos, todos estos decretos, todos esos mandamientos apuntaban a nuestro Mesías. Sí, si el pueblo los ponía por obra, ellos iban a adquirir sabiduría e inteligencia. Qué lástima que a mí no me dieron muchos de estos, porque era como me costaba matemática en el cole. La sabiduría y inteligencia le da la palabra. Dice la palabra, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Qué hermoso. Y ante los ojos de los pueblos, las demás naciones iban a ver la luz que había en Israel. Hoy en día es lo mismo con nosotros. La gente va a ver la luz que hay en nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros somos ¿la qué? La luz, la sal y la luz. La luz y la sal. Y si la sal se vuelve insípida, imagínense. Y si la luz se vuelve de tinieblas, de ninguna manera. De esa manera se lleva un mensaje. Las palabras del Padre estaba diciéndolo, Israel, yo necesito, de cierta manera, esta palabra se va a volver en ustedes y ustedes van a ser ejemplo. ¿Se acuerda cuando lo pasaban al frente a usted en la escuela? ¿No le pasaba? A mí me pasaba muy poco. Y había un profesor y le decía, venga acá usted, venga. Y lo pasaba al frente. ¿Por qué no son como él? Vean las notas que tiene. Yo tenía unos hermanillos que eran puras, oiga, puros y check, 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 check. Cuando se los ponían en rojo, y rojo era bueno, y todo 100, 100, 100, 100, 100. Yo llegaba con la nota mía y no les pude llegar. Era todo eso, era nota 100, 100, 100, 100, 100, 100. Era increíble ver esas notas. Yo decía, ¿cómo harán? A mí me cuesta mucho. Era ver esas notas y eximidos en todo. Yo, qué increíble. Pues de cierta manera, en medio de estas cosas, nuestras notas en el cielo con Israel, él quería traer esa sabiduría y esa inteligencia a través de los mandamientos, las instrucciones, los decretos. Entonces, pero dice la palabra, el resultado era que las naciones vieran la luz que había en usted, así como veían las notas suyas. Qué inteligente, ¿qué hace usted? ¿Qué estudia? ¿Qué come? ¿Qué es lo que pasa con ese pueblo que tiene esos mandamientos que son de tanta sabiduría? Y todos ellos apuntaban al Mesías. Ahora, cuando Israel recibe todos estos estatutos, cuando Israel recibe estos decretos, todas estas cosas, eso es lo que dice, cuando leemos al principio, esto es lo que dice la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso es lo que se refiere. Porque toda esa escritura del Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Ahora, hagamos un análisis pequeñito ahorita que estamos viendo esto. ¿Tenía Israel pleno conocimiento, 100% de revelación de lo que significaba cada uno de esos estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos, todo eso? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Israel va saliendo de Egipto, recibe la escritura, se acuerdan, en aquel monte que humeaba, que por cierto hacen aquel error porque ellos suben Moisés y hacen un becerro y luego viene la disciplina y luego Moisés baja y viene con todos sus mandamientos y demás? ¿Ustedes creen, a través de todo Éxodo, Deuteronomio, que Israel tenía pleno conocimiento y 100% de revelación de lo que significaban en su totalidad todas estas ordenanzas, mandamientos, instrucciones? Exactamente, no lo tenía. No lo tenía. ¿Al 100%? No. No, Israel no tenía ese conocimiento. Israel no tenía una plena revelación completa del significado de cada uno de esos estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos que el Padre les dio. El Padre Creador no le reveló el plan de redención
completo, no se lo reveló completo a Israel, no. Del Antiguo Testamento, no. Ese era un plan de rescate. Ya rescato a Israel, voy a pasar unos miles de años después y luego voy a rescatar a toda la humanidad. Y voy a mandarles un mensaje a toda la humanidad. Y va a ser dice la palabra, que no todo Israel son los que son Israel. Dijo el otro, ¿verdad? Que no es judío. ¿Cómo se dice esa parte, verdad? Ahí le pongo el pasaje bíblico en la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay una parte que el Señor sigue tratando con la demás gente, con un montón de personas en la tierra, y ahora somos los que reconocemos al Mesías que tenemos que ser luz. Israel tenía pleno conocimiento de todas esas cosas. ¿Y nosotros? El Padre Creador no reveló todo su plan de rescate de una sola vez, no lo hizo. La revelación bíblica, y si digamos, aquí es lo que digamos, si usted en los términos de teología, se llama una revelación progresiva. Porque a Israel se le dan todos esos estatutos, mandamientos, instrucciones, todos estos sacrificios. Y todo esto apuntaba simplemente a nuestro Salvador. Aquí. Pero ellos no sabían todo eso. Para su primera venida, pero resulta que también tenemos la segunda venida. Tenemos nosotros toda esa revelación, todo ese conocimiento, todo lo que el Padre quiere que usted y yo que sepamos. O aún todavía sigue siendo una parte progresiva para ciertas cosas que usted y yo tenemos que aprender. Qué espíritu de humildad, ¿verdad? Tenía que tener Israel. Sacrificar todos los años un cordero para la Pascua. ¿Y para qué lo sacrificamos? Y había toda una enseñanza. Cada hombre en su casa era sacerdote y le tenía que explicar a la esposa de sus hijos: este es el cordero que se sacrificó en Egipto y que el Padre nos libró de la muerte y fuimos rescatados de la muerte, de la esclavitud, y esa noche inclusive pasó la muerte y murieron los hijos de Egipto, pero Israel, dice la palabra inclusive, así lo dice un pasaje, que ni los perros ni la lengua movieron, así lo dice. Había una diferencia entre Egipto y Gosén, que era donde estaba Israel. Y eso era la razón por la cual celebraban Pascua y cada año celebraban el Cordero y tenían que darle honra al Padre por habernos rescatado de Egipto. Pero ellos no sabían que iba a venir uno que iba a ser el Cordero de Pascua, el verdadero, y que iba a morir exactamente el día de Pascua. Y se iba a llamar el Cordero de Dios. El Padre Creador no reveló todo su plan de redención, no. Fue de una manera progresiva hasta la primera venida del Mesías. ¿Cómo lo explica Pablo? Si lo quiere usted apuntar, yo se lo voy a decir porque es un pasaje muy corto. Está en Romanos 10:4, si lo quiere apuntar. Oiga lo que dice este pasaje en el pleno Spanish que usted y yo hablamos. Dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces la gente dice: ve, ese es el fin de la ley. El fin. Ya las instrucciones y mandamientos no sirven. Pero si usted se pone a hacer una exégesis, usted se pone a estudiar un poquito, usted baja, hay una aplicación que se llama Biblia Paralela, o hay otra que se llama Blue Letter Bible, y usted pone Romanos 10:4, y usted puede leer, aquí viene en español, aquí viene en griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, y aquí vienen todos los significados, y usted le puede dar clic a esa palabra, y dice la palabra, ¿qué dice? El fin de la ley es Cristo. Fin, todo el mundo piensa, end. Como cuando salía aquel, eso es todo amigos, ese es el fin. ¿Se acuerda? Y usted decía, ya terminó, qué pereza, yo quería más. Ese era el fin. Ese fin no es ese. El fin que viene ahí, la palabra en el griego, si quiere inclusive buscarla, es una palabra que, ¿sabe qué es lo que significa? Oiga, se lo voy a leer en otra versión. Porque Cristo es el objetivo de la ley. Es diferente. No es fin de terminar. Es que es un propósito. Entonces Cristo, como veíamos, todas las instrucciones, todos los mandamientos, todos los sacrificios, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo.
Por eso es que alguien lee y la gente dice, vea, usted, qué increíble. ¿Cómo puede ser? Mandamientos, mandamientos. No, los mandamientos son sabiduría e inteligencia. Ya saben porque los enseñamos aquí, ¿verdad? Aquí hay pura gente sabia e inteligente, ¿verdad? Bueno, aquí hay pura gente sabia e inteligente, amén. Gloria a Dios, amén. Porque los mandamientos, eso es lo que trae. No son gravosos, dice la palabra, no son difíciles. Y el fin, el propósito de la ley, el objetivo, la meta, dice esta otra versión, usted la puede buscar en la Biblia de las Américas, hay una letra ahí, hay un clic, usted le da y ahí le va a decir, fin, no es final, es objetivo, propósito. El propósito de la ley era el Mesías. Entonces usted se pone a ver, wow, ¿sabe cómo nos habló Daniel también de esta revelación progresiva? Oiga lo que dice Daniel, yo se lo leo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Israel tenía que ser luz. Nosotros vamos a ser luz para esos tiempos, amén. Versículo 3, yo se lo voy a leer. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, sella las palabras, sella este libro, hasta... Y ahí viene, en lo que es en teología, la revelación progresiva. Hasta. Y aquí no me llega ni siquiera el Mesías. Ve lo que dice Daniel. Me dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y resulta ser que este fin, ese sí es el fin, pero es el fin de una era. Así lo explica la palabra inclusive en el Nuevo Testamento. Y ese fin de esta era, ¿sabe cómo se va a dar? Con la segunda venida del Mesías. Y ahí es donde usted y yo tenemos que enfocarnos. No desechemos lo que el Padre nos ha puesto como sabiduría e inteligencia. Lo que está leyendo es Daniel 12, por aquellos que quiero apuntar del 3 al 5. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia se aumentará. ¿Estaremos en esos tiempos ya? Pues si nosotros estamos en ese tiempo que está cerca del fin, resulta ser que esta revelación progresiva, hay una gran parte de la Escritura que se nos va a revelar o a nosotros o a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que vamos a traer revelaciones nuevas y cosas extrañas, no. Lo que dice la Escritura en Apocalipsis se revela en Daniel. Lo que dice la Biblia en Apocalipsis se revela en Isaías. La Escritura es la que me da la revelación, no alguien que dijo, viera la revelación que traigo, y no saca la Biblia en todo el momento que habla. No hablo de esas cosas, hablo de cosas que están aquí reveladas, selladas, para que usted y yo lo entendamos. Uno, para que no seamos confundidos. Lo primero que le dijo el Mesías a sus discípulos cuando llegaba el fin de esta era, que les dijo, vea que nadie los... Amén. Entonces, si estamos en sabiduría y inteligencia, siguiendo los mandamientos y las instrucciones del Padre, no vamos a ser confundidos, no vamos a ser engañados. Ahora, a pesar de que el Padre no reveló todo su plan a la humanidad de una sola vez, ni tampoco Israel tenía todo ese conocimiento, eso sí entendemos nosotros, usted y yo, que todo el significado de la ley, de las instrucciones, de todas estas cosas, todo iba y apuntaba hacia el Mesías. Eso es muy importante. Pero oiga muy bien, usted quiere ser sabio, usted quiere ser inteligente. La bendición. Si se obedecía, oiga qué hermoso, había bendición, había promesa, había bienestar, había shalom, que es paz, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento. Su presencia estaría con Israel. Todos esos estatutos, decretos, mandamientos apuntaban al Mesías y los iban a llevar simplemente a tener sabiduría y inteligencia. ¡Qué hermoso! Entonces, oiga lo que dice la palabra. Usted quiere obedecer, ser sabio e inteligente. Bendito será tu campo y tu ciudad. Vas a prosperar donde vivas. Va a ser bendito el fruto de tu vientre. Va a ser bendita tu tierra. Van a ser benditos tus animales. Tus hijos van a ser benditos. Las cosechas van a ser guardadas. El ganado va a ser bendecido. Bendita va a ser tu canasta y tu arteza de amasar.
O sea, las provisiones y los alimentos serán abundantes. Va a ser bendito tu salida y tu entrada. Va a haber protección del Padre en todos tus caminos. Va a haber victoria sobre los enemigos. Tus enemigos serán derrotados. Habrá bendición en tus graneros. Serás pueblo santo, escogido del Padre. Te apartará el pueblo para Él. Él va a decirte, tú eres mi pueblo escogido. Serás testimonio del poder del Padre eterno. Va a haber lluvia al tiempo de la cosecha para que tus cosechas den lo que tengan que dar. Serás económicamente bendecido, no para dejarse todo, sino para bendecir a otras personas. Oiga lo que dice. Muchas de estas bendiciones están en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y dice, bendiciones, bendiciones, y usted va a ser bendecido y será bendito todo esto. Y la gente dice, amén, yo lo recibo. Pero para recibir esto, dice la palabra muy claramente que había con condición, condicionalmente. Vea lo que dice: si oyes atentamente la voz de tu Padre para guardar y poner por obra tus mandamientos. Entonces, ¿había condición para ser inteligente, sabio a través de la palabra? Sí. Y esa era la obediencia. Israel lo cumplió en todo. Por eso usted le sigue leyendo Deuteronomio. Esas son las bendiciones. Y luego dice, las maldiciones. Si no obedeces, tu vientre va a... Si no obedeces, tu campo, tu salida, tus enemigos, y empieza. Entonces había una condición, sí. Pero ellos no sabían que todas estas cosas tenían algo mayor que hacer un sacrificio o obedecer un mandamiento. Es que todos estos mandamientos, imagínese usted en Israel saliendo de Egipto, lo ponen a obedecer todas estas cosas. Usted viene de toda esa mentalidad de Egipto, usted sabe, el único que había visto puros dioses paganos en Egipto y cosas raras, y ahora me dice, no tendrás dioses ajenos. Pero lo que esa gente no sabía es que cada uno de esos mandamientos, instrucciones, ordenanzas, todo eso apuntaba al Mesías. La obediencia, a veces sin saber, pero a la escritura, no al hombre, a la escritura, es una gran bendición. Ahora, ¿por qué una revelación progresiva? ¿Cómo que Israel no tenía ese conocimiento pleno ni una revelación completa? Yo he escuchado gente diciendo, ¿cómo puede ser que Dios le hizo eso a Israel? ¿Cómo puede ser? ¿Sabe qué dice la palabra? Dirá el barro al que lo labra, al alfarero, ¿qué haces? Hay del que contiende con su hacedor. Hay momentos que el Padre le decía a Israel, es obediencia, obediencia. Y a ellos, qué pereza. Y entonces dejaron de guardar los mandamientos. Y dejaron de hacer un montón de cosas. Y vino la disciplina tremenda. Aún los profetas, oiga lo que dice la palabra, yo se lo voy a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia en el Antiguo Testamento, destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A ellos les fue revelado que no era para sí mismos, sino para nosotros, que ellos administraban todas estas cosas. A ellos se les reveló que no era para ellos, ni siquiera. ¿Usted sabe lo que es? Isaías teniendo aquellas revelaciones, Daniel Daniel deseaba, y le dice el Señor, Daniel, eso es para el tiempo del fin, déjalo así, vaya, descanse. Daniel deseaba saber cuándo era el tiempo que se cumplían estas cosas. Amén, qué hermoso. Y ellos supieron que ni era para ellos, era para usted y para mí, para este tiempo. Usted sabe, qué increíble. Vea el tiempo que estamos viviendo. Ahora, de nuevo, ¿a quién apuntaba todas esas ordenanzas, estatutos, mandamientos? Al Mesías. Vamos a 1 Reyes capítulo 12 para empezar. 1 Reyes capítulo 12. 1 Reyes capítulo 12, sí. Vamos a ver algo rápidamente, porque lo menos que nosotros podemos hacer es analizar esto bíblicamente y ver por qué es importante toda esta revelación que el Padre da a través de su escritura desde el tiempo, como dice, tiempos atrás. 1 Reyes 12, voy a ir al versículo 31 mientras usted lo busca. Y ahí donde entonces toma forma la palabra que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días, ahorita que estamos nosotros, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Mesías. Amén.
pero vamos a primera de Reyes capítulo 12, versículo 31. Si usted tiene la versión que tengo yo, va a empezar. Hizo también casa, ¿sí o no? Así va a decir. Oiga lo que dice la palabra. Vea lo que dice, versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de ¿quién? De Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes ¿qué? Octavo. Ojo a eso. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los ¿qué? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-el a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. Este hombre tenía bastante imaginación. ¿Y qué dice? E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí estamos hablando de dos personas. Y que esto nos va a ayudar muchísimo para entender todo lo que es la historia de Israel. Aquí estamos hablando de Jeroboam y Roboam. Esto a mí, esta parte de la palabra me encanta porque le ordena a uno todo un montón de cosas. Resulta ser, vamos a ver las características de lo que hizo Jeroboam, ahorita vamos a ver quiénes son. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Se inventó un sacerdocio. Se inventó un sacerdocio. La palabra ha dicho que los sacerdotes eran de qué tribu. Bueno, eran así, los levitas. Dice que se hizo una fiesta solemne en el mes octavo. No le digo. Una fiesta solemne. ¿Cuáles son las fiestas? ¿En qué mes? De acuerdo a la Biblia, hay dos grupos de fiestas. Unos al principio del año y otras en el mes séptimo. En el mes séptimo. Aquí empieza el año y aquí hay unas fiestas solemnes y en el mes séptimo hay otras. Y este varón dijo, yo me hago una en el mes octavo. ¿Por qué no? Vea lo que dice. Ordenó también en Bet-el sacerdotes y había hecho ¿qué? Becerros. Oiga, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este desorden? Y también para rematarlo dice, el mes que él había inventado en su propio corazón, él hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él quemando incienso. Él se inventó, este hombre era un inventor. Usted no nunca ha visto Tanque de Tiburones. A mí me encanta eso. Y llega toda la gente, él posiblemente en Tanque de Tiburones le hubiera ido bien porque es un inventor. Se inventó un sacerdocio que no eran los levitas, se inventó una fiesta que era en el mes octavo, nada que ver. Puso becerros, pero ¿qué le está pasando a esta gente en este tiempo de reyes? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Contexto. Salomón, hijo de David, lo que se consideraba y se dice hombre, mucha sabiduría, ¿sí o no? Jeroboam se apartó de esta escritura. ¿Qué iba a hacer la palabra y qué iba a hacer la obediencia? Hacerlo sabio e inteligente y se cumplió en él. Pero él se apartó de la palabra. A tal punto llevó el pueblo a no obedecer los mandamientos, a tal punto lo llevó que Israel es dividido en dos reinos. 10 tribus quedan al norte y 2 tribus quedan al sur. El pecado hizo que inclusive Israel como reino se dividiera. Resulta ser que Roboam quedó en el sur y Jeroboam quedó en el norte. Y se hizo un lugar de adoración que imagino que usted lo ha escuchado, Samaria. ¿Se acuerda de la samaritana? Vea el impacto del pecado desde el tiempo de Salomón. Se dividen las tribus y aquí arriba se inventan hasta un monte para ir a adorar. ¿Se acuerda que la mujer le dijo a Jesús, ¿en cuál monte tenemos que adorar? ¿En ese monte o allá?
Desde ese tiempo, del tiempo de Salomón, mis hermanos. ¿Ve el problema de estar inventándose cosas? Pero eso se da por no estar obedeciendo la palabra. Él se inventa sacerdotes que no eran levitas, unas fiestas en el mes octavo, becerros inclusive, pero esta gente no tenía ni la Biblia para que la leyeran, dijo el otro. Entonces el reino del sur, que era Judá, queda con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el reino del norte queda con todas esas tribus, pero ahí está Jeroboam. Y Jeroboam, como ¿dónde tenía que la gente, dónde estableció el Padre que era la adoración para Israel y dónde tenían que presentar sacrificios anuales y un montón de cosas? Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo, estas 10 tribus se van a ir para Jerusalén y me van a dejar solo a mí y yo necesito que la gente esté conmigo. Entonces dijo, me voy a inventar un sistema de adoración. ¿Puede creer usted? Eso hizo Jeroboam. Jeroboam tuvo... Y en esas partes de que él fue tan débil, tomó decisiones políticas porque él quería mantener a las tribus del norte. ¿Y sabe qué les decía a la gente? La gente iba para las fiestas a obedecer los mandamientos, iban para Jerusalén. Todas esas 10 tribus que estaban en el norte tenían que bajar a Jerusalén. Y él decía, no, ya no tienen que ir allá. Ya no tienen que ir allá. Eso es presa ahora. Ahora es aquí. No tiene que ir hasta allá, hasta Jerusalén. Ahí tenemos los becerros para que adoren. Usted se puede. Y llevó a esas 10 tribus a tal magnitud, los apartó de los mandamientos, que estas 10 tribus fueron esparcidos entre todas las naciones de la tierra. Y hasta ahorita, hasta esos tiempos finales, muchos de ellos están regresando a Jerusalén. Es increíble. Mi hermano, la palabra es impresionante. Cuando la gente dice, nunca he escuchado, y vea que están diciendo, y supuestamente que encontraron hay gente de una tribu, y que no sé dónde está, en Rusia había una, y hace años, y comenzaron a regresar, y eran de las tribus, que así le dicen, las tribus perdidas de Israel, desde el tiempo de Salomón, y porque este hombre quiso poner una adoración parecida, pero no era la que el Padre decía en su escritura. Mes octavo, becerros, sacerdotes, no tiene que ir hasta allá abajo. ¡Qué increíble! ¿Qué errores hizo Jeroboam? Imagínense que erigió ídolos, los becerros de oro, hizo 2 becerros de oro. ¿Se acuerda cuando Israel subió? Cuando están en el monte, Éxodo 32, y viene Moisés, y están eso era... Bueno, algo terrible, ¿verdad? ¿Y qué tenían ahí? Un becerro. Y ese hombre no hizo 1, hizo 2. Casi siempre cuando lamentablemente nos apartamos de la palabra y usted ve la gente que empieza a irse y la apostasía, lo hace doble, no lo hace tan sencillo. Hace peor el pecado. Porque si nosotros nos acercamos a los mandamientos, la palabra dice que trae sabiduría e inteligencia, pero si nos apartamos es iniquidad. ¿Se acuerdan? Iniquidad. La iniquidad que nos lleva a destruir esos mandamientos tan hermosos que el Padre nos dio. ¿Qué fue el grave pecado? Imitó el pecado de Éxodo 32, sustituyó la adoración verdadera por algo pagano, algo cómodo, algo visible, algo popular, y así no lo había dicho el Padre. Cambió el lugar de adoración, dice que puso un becerro en Betel y otro en Dan. Desvió al pueblo del único lugar aprobado del Padre para hacer todos los sacrificios que eran en Jerusalén de nuevo. Y usted lo puede encontrar eso en Deuteronomio 12, 5 al 6. Designó sacerdotes que no eran levitas. Estoy haciendo un resumen nada más. ¿Qué errores? Hizo una fiesta solemne. No, se inventó una fiesta en el mes octavo. Y Jeroboam hizo todas estas cosas. ¿Sabe qué trató de imitar Jeroboam? Una fiesta que se llamaba de los tabernáculos, que está en Levítico 23, 34, pero ese no era el destino y ese no era el mes, no fue autorizada por el Padre, era pura apariencia de piedad pero sin obediencia, era apariencia de piedad pero sin obediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Jeroboam? De deshonrar los mandamientos, las instrucciones, las fiestas solemnes. ¿Cuál fue
Pero recordemos, es que ahí viene la parte. Usted dice, ¿qué disciplina más dura? Estas 10 tribus fueron esparcidas en toda la tierra. El imperio asirio viene y los mezcla. Y usted dice, ¿qué disciplina más fuerte? Es que acuérdese, las fiestas solemnes, los mandamientos, las instrucciones, los decretos, ¿a quién apuntaban? A Yeshua, al Mesías. Ellos no estaban haciendo una alteración de una fiesta, estaban cambiando lo que el Padre había dicho para la venida del Mesías, y ellos están diciendo, yo lo hago a mi manera. Yo lo hago a mi manera. Y ellos no entendían, porque la revelación de ella era progresiva, que se estaban metiendo con el propio Hijo que hoy en día está sentado a la diestra del Padre, y que Él viene ahora y va a venir a gobernar la tierra con vara ¿de qué? De hierro. O sea, imagínense, una de las cosas, por eso la parte, mis hermanos, nosotros no podemos ser como Jeroboam. Un día vamos a estar ante ese rey para darle cuentas bíblicamente de las cosas que hemos hecho y las que hemos dejado de hacer. Y lo que menos es que simplemente porque nunca sabías esto, por ignorancia, me puse a hacer cosas que no estaban en la Biblia. Tenga cuidado. Es que dicen que es para Dios, pero no está estipulado en la Escritura. Tenga cuidado. Es que hoy en día sale cada cosa que dicen que son de las cosas de Dios, pero no son de Dios. Y ahí viene la parte. El Padre Eterno ya estableció cómo quiere ser adorado. Dice que Él habló en otros tiempos y de muchas maneras y de muchas veces aquí. No se deje engañar, porque una de las cosas que vienen ahí a la vuelta de la esquina, como dice la palabra, para su segunda venida, es un engaño y va a ser espiritual. Oiga, mi hermano, el anticristo que ponen en las películas y en todas esas cosas no tiene ni un 0.5% de parecido a lo que dice la Escritura. Ese no va a ser así. Lo ponen con traje negro y todo, y se mueve así, no se camina y todo, se mueve para un lado y para el otro, porque es eso, parece un robot. El anticristo, dice la palabra en Daniel, que va a ser fácil de palabra, va a conquistar, va a hacer pacto con muchos y va a pedir. Vea qué interesante, se va a meter en el sistema religioso. ¿Sabe por qué? Porque inclusive va a exigir que se haga una imagen para que todo el mundo lo adore. Hay mucha gente que dice, hoy en día, ¿para qué? ¿Para qué esas cosas? ¿Para qué aprender? Mi hermano, el aprender la Escritura nos puede ayudar a que usted en esos tiempos no sea engañado por el sistema que ya se sabe que está babilónico de idolatría de estos últimos tiempos. Amén. El Padre ya estableció cómo quiere ser adorado. ¿Cómo lo dijo? Dice, el Padre es en espíritu, y los que lo adoran, ¿cómo lo tienen que adorar? En espíritu, en el Espíritu Santidad y en verdad. Y la verdad está aquí en la Escritura. Amén. Es necesario que lo adoren. Juan 4:24. No se trata de lo que parece bueno, oiga muy bien. No se trata de lo que atrae a la gente, no, sino lo que está en la Escritura. No debemos de sustituir ni modificar las ordenanzas del Padre. Vea lo que dice la palabra: no añadirás a la palabra, ni disminuiréis a ella. Deuteronomio 4:2. Modificar la adoración, como lo hizo Jeroboam, con fines convenientes, lleva a la separación de nosotros con la relación con el Padre. ¿Por qué? Porque inventar cosas que Él hizo para darle gloria a su Hijo unigénito, las fiestas solemnes del Padre, mes séptimo, que por cierto estamos por empezar bíblicamente ese mes, ya empezamos, perdón. No, vamos a empezar, perdón. Esas fiestas solemnes tienen un propósito. Y esas fiestas tenían el propósito de reflejar el plan del Mesías. Él vino como Cordero de Pascua. ¿Saben qué día Él fue que resucitó? Yo sé que ustedes lo saben. ¿En qué día? En el día de las primicias. Esa es nuestra fiesta solemne. Las fiestas solemnes, la gente le dice, las fiestas de los judíos. No, son las fiestas que el Padre tenía para traer la revelación del Mesías. El Cordero tenía que ser escogido, Él fue escogido. Él tenía que ser verificado que todo estuviera bien, y estuvo 10 días, estaba el Cordero allá por el templo revisándolo todo el mundo.
Y al día 14 era sacrificado el Cordero de Pascua. Y por eso es que aquel del Imperio Romano dice, no he encontrado falta alguna en él. Y era lo mismo que decía el sacerdote en el otro allá en el monte del templo, porque habían expulsionado a aquel cordero por 10 días y ya no le habían encontrado ningún defecto. Es increíble. Él era el Cordero de Pascua. Y ellos, sin saber, estaban diciendo las palabras para que se cumpliera la profecía. Él era del Imperio Romano y él dijo, no he encontrado falta alguna en él, pero fue sacrificado. En el mismo momento que el Cordero era sacrificado en el monte del templo, en el otro monte está el Mesías siendo sacrificado por usted y por mí. Él fue el pan sin levadura. En él no había pecado. Su cuerpo entró, pero en él no había levadura. ¿Saben qué día resucitó? En las primicias, que es otra fiesta solemne. Y después de 50 días vino el Espíritu Santo. Esas son las fiestas solemnes del primer mes. Ese hombre, Jeroboam, se estaba metiendo con las fiestas que iban a representar al propio Yeshua. No era cosa pequeña. Yo lo voy a hacer en el mes octavo. ¿Por qué no? Hagamos una fiesta por aquí. No, estas fiestas revelaban el Padre. Pero otra de las cosas es, nosotros como sus hijos, como su sacerdocio, dice la palabra santo, nosotros debemos de guiar a nuestra casa, a nuestras familias, a la fidelidad de la Escritura. No por conveniencia, sino porque la Escritura lo dice. Jeroboam guió al pueblo al pecado, por un temor político posiblemente. Los líderes, nosotros como sacerdotes, debemos de temer más al Padre que a la gente y obedecer lo que dice la Escritura. Porque a nosotros un día nos llamarán a cuentas. Vea lo que dice la palabra. Mas vosotros, ¿quiénes somos vosotros? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Padre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo que Él hizo con Israel es con nosotros. Ustedes ahora van a reflejar lo que aprendieron de la palabra y la gente va a decir, wow, Rodolfo, ¿por qué usted hace estas cosas y las hace tan diferentes? Porque las aprendió de las Escrituras. Y ahí Rodolfo le va a decir, venga, le voy a enseñar con sabiduría e inteligencia. Por eso, pero ¿por qué no hace aquello, todo lo que hace aquella gente? Y él va a decir, no, porque Él dice que somos nación santa, pueblo escogido, luz para las naciones. Y ahora usted y yo somos luz para otras personas. No se trata de decirle, pero ¿por qué hace usted eso? Le va feo a usted. Y él no sabe nada. Ore por él, explíquele a él, llévelo a la Escritura, enséñele, ore, explíquele, enseñe, ore, le explíquele, enseñe, ore y explíquele. Eso nosotros, dice la palabra que nosotros fuimos llamados a hacer, ¿qué? Discípulos. Un discípulo se le enseña a los que desean, a gente que no quiere, pero la gente que quiere. Por eso estamos aquí, ¿sí o no? Aleluya. Para ser inteligentes, sabios. Oiga, qué hermoso lo que hace la palabra. ¿A quién apuntaban las fiestas solemnes? ¿A quién apuntaban las ordenanzas? ¿A quién apuntaban todas estas cosas? Al Mesías. Ahora alguien puede decir, Henry, todavía estamos en revelación progresiva. Yo lo que sí oro es para que el Espíritu Santo te ministre y oiga, ¿sabe qué le decía a la gente uno? Porque la gente piensa que el conocimiento es por conocimiento humano. Y mi hermano, hay que dedicarse, eso sí, porque eso es cierto. La palabra dice que es ¿qué? El alimento nuestro. Y deberíamos de buscarla todos los días, porque imagínense si yo no como todos los días, ¿cómo estaríamos? Bueno, no estarían estas carnes, primero que nada. Pero tenemos que comer, es decir, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, este alimento tiene que venir a dar, no solamente sean oidores, sino también hacedores. Y ahí viene la parte donde nosotros llevamos a las personas para que vengan, no para tirarle porque está haciendo lo 8, enséñele. Y va a haber personas que van a llevar 1 año, 2 años, 3 años. Y yo lo he dicho por testimonio. A mí
Me llevaron una terapia intensiva por casi 5 años. Y yo así ya, diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, y el Padre me revela, y yo caigo de pie, nada más caigo de rodillas. ¿Usted cree que Pablo andaba matando gente? Dice que las vestiduras de Esteban quedaron ¿a dónde? A los pies de Pablo. Pablo andaba matando gente de los creyentes del Mesías. ¿Cómo hizo para que se le cayera eso? ¿Con una predicación efectiva? No, es el Espíritu Santo. Yo no le puedo decir, venga, pero prendo esto. No, hay que orar y que sea el Espíritu Santo y llevarlos en la educación bíblica. La parte es, estamos en un tiempo muy hermoso, donde es tiempo de cosecha, y mi hermano, los campos están listos. Lo que hay que salir es llevar el mensaje. Amén. Y el que menos a veces usted piensa, dirá el barro al que lo labra, al alfarero, ¿qué haces? ¿Soy yo para decirle a quién era yo? Me sentí en ese momento. ¿Quién soy yo para estar contendiendo con él? Él me dijo, venga para acá. Ay, voy, ya entendí, ok, papá. Y hay momentos que a veces no es fácil, pero mi hermano, como Pablo, de asesinar a llevar el evangelio. No le estoy diciendo a usted que tiene que dejar todo lo que usted está haciendo. Progresivamente, en algún momento, hay cosas que sí hay que ir dejando, y el Padre se lo va a revelar en la Escritura, amén. Y eso va a servir para que usted sea luz en su casa. Son tiempos bastante importantes. No deberíamos usted y yo ser humildes, como dice la palabra, y ver, y todas estas enseñanzas, y todos esos estatutos, y todos estos decretos, y todo esto, yo tengo que ver, y cómo es que la palabra me lo enseña a mí. Cómo la palabra me lo tengo que aplicar, no a la manera religiosa, mis hermanos. Y esa es la parte. ¿Por qué? Porque hay gente que salen, como dicen mis amigos de Guatemala, discúlpenme, pero es un dicho, salen de Guatemala para meterse a Guatepeor. Porque vienen y salen y los quieren meter a un montón de cosas, de doctrinas rarísimas y cuestiones extrañas, que eso no está en la Biblia. Y esa es la parte, que en esos últimos tiempos, como dice la palabra, el libro de Oseas es que por la falta de conocimiento, inclusive el pueblo perece. Nosotros no vamos a perecer, amén. Nuestros hijos no tienen por qué perecer. Nuestras familias tienen que vivir en el Padre Eterno. Deberíamos de aprender del ejemplo de Jeroboam. Sí, claro, aunque sea un ejemplo malísimo. ¿De qué? No haga sacrificios, que la Biblia no dice. No se meta con un sacerdocio, que la Biblia no dice. No se vaya a orar a lugares que no están calificados de acuerdo a la Escritura. No se meta a honrar en fiestas que ni siquiera están en las Escrituras y cosas raras. Más bien debemos de buscar el significado en la palabra, buscar lo que dice la Escritura del Mesías y honrarlo a Él. De nuevo, oiga lo que dice 1 Corintios. Esas son las fiestas, y me meto en esas fiestas ahorita en este momento porque Pesach en hebreo, y hago un resumen pequeñito. Pascua. Recordar la liberación de Israel a Egipto. De Egipto, sí. Pero para nosotros, oiga lo que dice Pablo, Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Aquí tengo Pascua. ¿Cuál es la que sigue? La que está en Levítico 23. Ahí está, panes sin levadura. ¿Y qué significa hacer panes sin levadura? Y lo voy a hacer ese ejemplo. ¿Para qué? Para que no meternos en fiestas que no diga la palabra. Durante 7 días se comía pan sin levadura. ¿Qué era la levadura? ¿Símbolo de qué? De pecado. ¿Quién representaba el pan de vida? El Mesías. ¿Había levadura en el Mesías? No, en él no hubo levadura. Y entonces, el llamado a vivir para nosotros sin levadura. Levadura es todo lo que lo que infla, lo que no está en la Escritura. Y oiga lo que dice la palabra. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. 1 Corintios 5:8. Pablo habla de pan y sin levadura. Pablo habla del Cordero de Pascua. Y luego vino primicias. Y usted dice, ¿cómo que primicias? Sí, ¿qué significaba primicias? Miras, qué hermoso todo esto que vimos al principio de año. Pero yo le hago un resumen pequeñito. Era la ofrenda de los primeros frutos de las cosechas. Eso está en Levítico 23, del 10 al 14.
en el momento que se levantó las primicias. Nuestro Mesías, ¿qué dice? Resucitó el día de primicias. No otro día, Él resucitó el día de las primicias. Oiga lo que dice Pablo. Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero, Él da la primicia para toda la cosecha cuando Él regrese. Amén. Él es la primicia. Entonces, aquí yo tengo primicias. Y luego viene otro que se llama Pentecostés, o la gente lo conoce como Chabot, que empieza a constar aquí, son 50 días. ¿Y qué pasó ahí? Vea qué hermoso. Yo sé que usted lo conoce. Israel, cuando sale de Egipto, más o menos dura como aproximadamente, si usted lo estudia, así bien detallado en el Antiguo Testamento, dura como un periodo casi de 50 días para llegar al monte Sinaí. Y se acuerda que va y hacen aquel pecado, aquello, y hacen todo el enredo. ¿Cuánta gente murió ese día? 3,000 personas. En el Pentecostés, Pedro les habla a todos ellos, igual como Moisés. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volverse al Padre. Es tiempo, dice. Y habían gente de otras naciones y comenzaron a hablar otros idiomas y llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? La gente comenzó a caer para atrás. No hizo eso. No. Lo que dice la palabra es que ellos se dolieron, se compungieron y dijeron, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y reciban el Espíritu Santo. Lo que se llama el Espíritu de Santidad. ¿Sabe cuánta gente fue añadida a la iglesia ese día? 3,000 personas. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Mi hermano, esta es la revelación. Por eso es que cuando Jeroboam se inventa otra fiesta, usted sabe lo que era en el Antiguo Testamento, usted allá en Israel, y era el tiempo de celebrar alguna fiesta de estas, y dice, ¿por qué no hacemos algo diferente este año? Usted dice que la gente es bien así, ¿ah? Se pone a inventar. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Para cambiar, para que la gente no sea, para atraer a la gente, para que venga. No, escrito está, déjelo ahí. No le añada, no lo quite, no lo disminuya, dice Deuteronomio. Dice Apocalipsis, hay del que le añade y hay del que le quite. Déjelo ahí, nada más. Y ahí viene la parte donde nos toca a nosotros venir y traerle esa representación, honrar. En inglés es muy fácil porque es como Memorial Day. No es un asunto religioso extraño, es que usted hace una memoria, un recordatorio. Todas estas cosas apuntaban al Mesías, pero resulta ser que esto fue en el primer mes del año, que fue para nosotros marzo y abril. Ahora, dentro de más o menos, ¿qué? 15 días es. 15 días empieza lo que es el mes séptimo. Y empiezan el otro grupo de fiestas que no se han revelado todavía. Ve que la revelación es progresiva. ¿Sabe cómo quién empieza? Yom Teruah. Disculpen, pero está escribiendo en hebreo ya. Yom Teruah. El día del clamor. Luego sigue uno que es Yom HaKippurim o Yom Kippur. Y luego viene, ¿cuál es? Tabernáculos. Y una de estas fiestas, empezando por esta aquí, es un llamado para prepararnos. Es una revelación progresiva, pero todo lo que apunta es a la segunda venida de Yeshua. No son la gente, a mí me extraña porque la gente le dice, usted está judaizando. ¿Qué tiene que ver esto con...? Él no vino a cumplir las fiestas del primer mes. Él las cumplió así literal. Vaya, póngalo, búsquelo en internet. Vaya, vea y pregúntele. Y yo no le estoy diciendo que lo haga, pero si hay una persona, búsquelo. O sea, no es, le dicen, es que estas son las fiestas de los judíos. No son de los judíos. Es que son las fiestas de Israel. No, son las fiestas que muestran el plan eterno de salvación. Y nosotros vamos a estudiar bíblicamente para analizar la palabra, no para dar fechas, jamás, solo el Padre sabe el día y la hora, sino para prepararnos espiritualmente para estas cosas, porque la palabra dice, nos recuerda año a año que estas cosas apuntan al Mesías. Yo no quiero ser como Jeroboam, Dios nos guarde, y inventar cosas y decir, vea, esto significa esto, lo otro significa aquello, lo otro. No.
la Biblia me muestra que esto se trataba ¿de quién? Del Mesías. Entonces, alguien puede decir, y de nuevo, pero ¿por qué una revelación progresiva? ¿Por qué todas estas cosas no se han cumplido? Nosotros como asamblea del Padre, como iglesia que somos, como una cajal que dice en hebreo, a nosotros no se nos ha dado todo totalmente la revelación, pero estamos aquí juntos para estudiar la Escritura y prepararnos año a año y preparar a nuestras familias para la venida del Mesías y para exaltarlo a Él y para aprender juntos. Si inclusive el anticristo va a usar el sistema religioso para engañar a la gente, ¿usted no cree que es sabio aprender cada una de estas cosas? Porque el engaño que viene es tan pero tan grande que dice la palabra que inclusive Él va a hacer descender fuego del cielo, que inclusive va a poder engañar inclusive a gente escogida. Mis hermanos, el conocimiento que traía, sabiduría e inteligencia. Pero el conocimiento nos guarda, es como un muro que nos protege en la Escritura. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestras familias no sean engañados en estos tiempos finales. Andan hablando que ahora en septiembre, no sé cuánto, ya es el rapto. Le ponen fecha y todo. No, error garrafal. Nadie conoce ni el día ni la hora. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Pablo habla de Kairos, ¿y cuál es la otra? Y Cronos. Y ahí dice bíblicamente que nosotros no vamos a conocer un tiempo exacto, pero hay un tiempo específico para prepararnos en familia. Amén. No son cosas extrañas, no son cosas raras. Pero mis hermanos, nosotros como iglesia, como familia en el Padre, honramos al Padre por lo que está escrito en su palabra. Nosotros no deseamos y oramos para que ninguna iglesia, porque estamos en una parte que se llama la Biblia, que se llama la apostasía, terminen como Jeroboam, añadiendo cosas, sacrificios, añadiendo sacerdocios que no son de la Escritura, buscando lugares que no son ni siquiera lo que el Padre dice, fiestas que no honran al Mesías. Y entonces cada una de estas cosas para usted y para nosotros aplica para este tiempo final. Oiga lo que dice la palabra: bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito tu tierra y tus animales. Bendita será tu canasta, bendita será tu entrada y tu salida. Benditos serán guardados tus graneros. Serás un pueblo santo, escogido para el Padre. Eso es lo que dice Pedro. La provisión llegará al tiempo adecuado, la lluvia a su tiempo, y seremos bendecidos no para ser millonarios. Seremos bendecidos, y mi hermano, para bendecir a otros. Porque la bendición que simplemente viene y se esconde y no es compartida, mis hermanos, la avaricia hay que tener cuidado. Nosotros buscamos de esta palabra no con una prosperidad que se enseña hoy en día como una prosperidad totalmente enfermiza, que todo es dinero, que todo es esto, carros y demás. No, la prosperidad que dice la palabra es una prosperidad que me enseña que inclusive tengo que bendecir al necesitado, al extranjero, a la viuda, al huérfano, pero sobre todo empezar con mi casa. Son tiempos muy hermosos para aprender y para no terminar, como lo dice la palabra, como Jeroboam. Son tiempos para buscar y entender que la palabra, como decía al principio, oiga lo que dice la palabra. El Padre, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Mesías. Él vino a cumplir estas fiestas en su primera venida, y de acuerdo a la palabra, humildemente, lo que hemos podido estudiar a través de todos estos años, estas fiestas solemnes del mes séptimo apuntan directamente a la segunda venida del Mesías. Nos acompañan en este tiempo. Dentro de 15 días vamos a estar a unos días antes de empezar con la primera fiesta, que es Yom Teruah. ¿Quiere usted conocer bíblicamente
y aprender cómo honrar al Padre en este tiempo de clamor. Es un tiempo de clamor. Mis hermanos, no son cosas raras, son cosas para buscar de la palabra y honrarlo a Él de acuerdo a la Escritura. Mis hermanos, dice la palabra, guardad pues y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, como decía Deuteronomio 4:6. Son tiempos donde se habla muchísimo, pero lo que tenemos que hacer también es meditar en la Escritura y aprenderla. Con esto termino, oiga lo que dice la palabra. De aquí en adelante me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Ja! Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra, se lo repito. De aquí en adelante me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Padre eterno, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos su venida, amamos lo que dice la palabra Maranata, pero mientras viene nos preparamos, y es muy importante conocer de esto la Escritura, que no seamos Jeroboam de esta generación añadiendo cosas, que seamos esos hombres y esos sacerdotes que el Padre nos llamó para nuestras familias, para estudiar esta Escritura y enseñársela a nuestros hijos y a esta generación. Que ellos también amen la venida. No una expectativa falsa, no expectativa de fechas ni cosas extrañas como hoy se habla mucho, sino amando al Señor y diciéndole, nosotros como Israel no conocíamos todo, pero sí vamos a obedecer, porque le amamos. Amén. Israel obedeció, algunos sí, por tiempos. Ellos sabían toda la revelación. No, hoy en día usted y yo estamos igual. Hay muchas cosas que están guardadas aún para el tiempo del fin todavía. Pero eso no nos quita que usted y yo estudiemos y amemos esta verdad y la enseñemos para que usted sea, como dice la palabra de Israel y como le dice la iglesia, seamos luz, seamos ejemplo y también adquiramos sabiduría e inteligencia. Padre, terminamos esta noche con este pasaje que dice la palabra en Timoteo. De aquí en adelante me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Padre eterno, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, oramos en este tiempo. La palabra dice muy claramente que inclusive en esos tiempos finales vendrán muchos burladores y dirán, ¿y qué hay de la promesa de la venida? ¿Y qué hay? Padre, oramos para que, como dice tu palabra, podamos estar preparados para enseñar y ser luz. Pero primero en la casa, con mi esposa, con mis familiares, con mis hijos. Padre, te pedimos y sabemos que esos son tiempos en los cuales las naciones están siendo conmovidas. Muchas cosas están sucediendo, pero Padre, aunque los montes y las montañas se muevan y se estremezcan, nuestra confianza está en el Dios de Israel, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac. Padre, que estas familias que estamos aquí en este tiempo, nos preparemos, no solamente para honrarte en este tiempo especial, sino para no ser engañados y salir de cualquier situación falsa como Jeroboam, que tal vez en algún momento hemos aprendido a través de esta vida. Oramos para que la sabiduría y la inteligencia vengan a nuestros hogares, a nuestras vidas, y seamos resguardados por tu palabra en este tiempo, y ayúdanos a prepararnos para exaltarte en espíritu y en verdad, de acuerdo a tu palabra. En el santo nombre de nuestro Mesías, nuestro Jesús, nuestro Yeshua, te adoramos.